ustedes mama, desarrollados, en el útero y decidir el pulmón. Entonces, cáncer de pulmón está dentro. Entonces, cáncer es más frecuente que mama, perdón, de hombres. Pero la mortalidad es mayor que sumada toda la mortalidad de todos los cánceres más frecuentes. O sea, de 100 cánceres de mama se mueren 10. De 100 cánceres de estómago se mueren 10. De 100 de útero se mueren 10. De 100 cánceres de pulmón se mueren 50. A eso se refiere. Sumada es mayor que la mortalidad. Lamentablemente el 25% se hace el diagnóstico de forma localizada y desecada. O sea, un 75% no se puede, ya es un estadio tardío. No pueden ver acá, ¿no? Hombres, próstata, pulmón, mujeres, mama, pulmón, ¿no? Muy bien, esto viene en el año 1997. La clasificación que tiene estadio 1A. ¿Qué significa? Es un cáncer temprano, pero con una mortalidad a los 5 años sobrevive 61%, 60%, y mortalidad 40%. O sea, es una brutalidad. O sea, todos los estadios tempranos de cáncer generalmente tienen una muy buena sobrevida. El estadio de hoy te digo 100%, el mama 100% de sobrevida a los 5 años. Pero el pulmón, 40% de mortalidad, o sobrevida 60%. 97, casi 2000. Pero veremos, y esto porque no se hacía un buen estradiaje. No teníamos elementos adecuados para hacer un buen estradiaje. Muy bien, los factores de riesgo, ampliamente conocido el tabaco, las nitrosaminas. Las nitrosaminas son los componentes más cancerígenos que hay en el tabaco y saben que hay que todas las cantidades de butano, no arsénico, todos son cancerígenos. Las nitrosaminas son sustancias más cancerígenas, ¿no? El cáncer pulmonar está relacionado con la lesión de los protoancogenes, ¿no? Con la activación de los protoancogenes y los antiancogenes, ¿no? Entonces, tenemos los elementos que tienen que ver con el cáncer pulmonar, ya lo podemos evitar. Hay un riesgo acumulado que está en los pacientes, ¿no? Cuando hay fuman 20 cigarrillos por día con más de 15 años. 20 cigarrillos por día con más de 15 años. Ese es un factor de riesgo para el cáncer. ¿Ya? Entonces, el cáncer pulmón agrega 13 veces más en fumadores activos y 1.5, o sea, el doble en fumadores pasivos o de segunda mano. La segunda mano, ¿no? Es la viejita que se tiene que comer todo el humo toda la noche, el fumador con poco. Como además es ansioso, no duerme, fuma toda la noche. Cuando hay un familiar, el papá, el abuelo, el papá, un cáncer, aumenta la probabilidad de tener un casi 1.6% de cáncer. Entonces hay una predisposición. También tiene que ver la ocupación y el medio ambiente, ¿no? Hay como la exposición ocupacional, asbesto, arsénico, cadmio, todo níquel, ¿no? Las minas subterráneas, el sílice, el humo de tabaco, el humo ambiental del tabaco de segunda mano, la biomasa, que nace todo el Perú andino, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú, donde se usa la bosta, la leña, ¿verdad? Como combustión de biomasa, ¿no? La industria del níquel, ¿no? La inhalación de sustancias de arsénico, agua de los pozos, las partículas emitidas por los compuestos de radón y las partículas por unión, las PM, las partículas por unión, altamente cancerígenas de las partículas por unión, que también desencadenan mucho el proceso oxidativo y causan inflamación. La radiación acumulativa, adquirida acumulativa, a estos que les encanta pedir tomografías para todo, tomografía, eso es radiación. La tomografía es tirar un corto, la tomografía axial computarizada, de alta resolución, son como 300 radiografías, 300 radiografías. Y la tomografía es tirar multicortes, que son cortes, la axial computarizada son cortes así, de un solo perro, acá de un niño. Y el tirar multicortes es así, así y así. Entonces son un montón de incidencias, es mucha radiación. Se acumula eso. Entonces, hay gente que le toman 5 tomografías, yo me escandalizo con 5 tomografías, con 5.500 radiografías.
se ve poco, no usamos la génesis, ¿no? Activación de la vía inflamatoria de PKB, insupeasis, inflamación crónica, ¿no? Las enfermedades intersticiales que hemos utilizado, la presión idiopática, inflamación crónica, esto puede desencadenar la activación de los cuerpos homogéneos. Muy bien, entonces hay una característica, hay una predisposición, y juegan un rol importante en los factores de riesgo a través de las alteraciones genéticas en sujetos susceptibles. La caracterización histológica y genética. ¿Qué significa esto? El cáncer de la histológica y el cáncer de pulmón, tradicionalmente siempre lo estudiamos como células no pequeñas. Células no pequeñas, el adenocarcinoma, que es más fuerte. Células carbono-púrpura móviles y células grandes. Y el de células no pequeñas. Esas células no pequeñas, además, a pesar de ser muy pequeño, o sea, puede ser localizado, siempre el tratamiento es quimioterapia. Otros como los carcinoides, los órganos salivales, pero todos juegan esto, esto es lo más importante, las células no pequeñas, es como lo que explica el patógeno. Muy bien. Esta es la clasificación, ¿no? Hay lesiones preinvasivas, esto es importante. Las lesiones preinvasivas, ¿no? Como la hiperplasia adenomatoidea atípica. 20% puede regresionar, 20% se puede magnetizar, 50% son módulos pequeñitos, menos de 3 centímetros, generalmente en vidrios medilados. Logísticamente, el mínimamente invasivo, ¿no? Es un adenocarcinoma invasivo, lipídico, que son milímetros, ¿no? Son de milímetros. Entonces, son lesiones preinvasivas, microinvasivas y la adenocarcinoma invasivo. Pero estos, cuando son pequeños, estamos hablando de alrededor de 5 a 10 milímetros. Esa es la inmunistoquímica, cómo hacen una diferencia para ver si es un epidermoide o es un adenocarcinoma. Muy bien. Esa es una caracterización histológica. En resumen, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, ¿no? Que es la entre los carcinomas no celulares. Pero hay la caracterización genética, ¿no? En la cual hay una serie de marcadores que es lo que se está haciendo hoy en día. ¿Para qué? Porque tiene que ver con la resistencia a la portabilidad, la elevación de sus factores de crecimiento, la elevación de distribución inmune, la evolución energética, una serie de propiedades genéticas que tienen las células tumorales. Y eso está en relación a la mutación genética. Se muta el P53, se muta de EGFR y pueden tener este tipo, alguna de esas características. Y eso nos va a poder hacer una terapia dirigida. Entonces, ya no solamente nos basta que nos diga a esto, sino su epidermoide, con la inmunoquímica, sino nos tiene que bastar la caracterización genética para ver qué mutación de los genes se está haciendo. De acuerdo a eso, yo puedo dar una terapia dirigida, ¿no? Y acá tenemos algunas anormalidades, ¿no? De los genes, como estas mutaciones, el KRAS, el TFR, el ARG, cada vez aparece esto en la época en no escamosos o en escamosos por entonces ahí tenemos el tratamiento que de ahora se pueden dar, ¿no? Como el erlotinib, que es uno de los primeros que comenzó a usarse, ¿no? Vamos a empezar esto. Igual, son las mutaciones en la educación del P53, el P16, el CARRAS, el GFR, son las mutaciones. Entonces, simplemente el concepto de esto es que sacamos un pedazo de tejido y el patólogo tiene que decir adenocarcinoma, o epidermoide con la mutación genética. Lo malo es que esta mutación genética no hacemos acá. No hacemos. En INEMA están haciendo pero vale $3,000. Si uno más de Estados Unidos, cuando comenzamos a trabajar en esto, las valían $10,000. Entonces, si te haces una mutación con un montón de genes, o para los más principales, depende del costo. Pero eso se debería hacer. Una mutación, yo quiero saber, ¿este es un tumor? Sí, es un tumor. ¿Es un cáncer? ¿Es una mutación? Sí, es una mutación bien diferenciada. Y una vez no, muy bien, ¿qué mutación tiene? Genéticamente, ¿para qué? Para ver cuál
pero lamentablemente estamos un poco retrasados. Que sí se puede, sí, para que tiene dinero. Porque eso se manda a Lima, se manda a Estados Unidos, y ya se ha resultado, pero con los costos que hay. El cáncer, son células más pequeñas, son subtipos de adenocarcinoma, ¿no? Que son una proliferación rápidamente pueden invadir los vasos. Los más pequeñitos que son mixtos con capacidad de tener metastasizadas. ¿Ya? Entonces, invaden infección. Por eso que acá en nuestra clínica es mucho PNM. Los pacientes son quimioterapia al inicio, quimioterapia. Él sabe que células no pequeñas es quimioterapia. En cambio, células no pequeñas, eso le buscamos el TNM. Todas las agresivas, ¿no? Tiene la característica de un carcinoide, necrosis. Los tumores neurológicos del pulmón, como eso es un porcentaje pequeño. Muy bien, entonces desde el punto de vista clínico nos interesa saber si el cáncer de oncogenes de células pequeñas y cáncer de oncogenes no células. Para ustedes eso tiene que saberlo porque es que no células pequeñas, el tratamiento es quimio, en cambio este lo oncogenes no células pequeñas, tenemos que aplicar el TNM, y será el tratamiento quirúrgico en los estadios tempranos y tratamiento cardiovascular quimioterápico en los estadios más avanzados. En donde nos es importante el diagnóstico AP por inmunohistoquímica y la caracterización molecular, ¿no? Que es lo que he tratado de mencionar hasta este momento. El cáncer oncotécnico tiene una característica importante. Es ese que les había mostrado el año 1997, ¿sí? Con el estadio 1A, mortalidad por sobrevida de 60%. Y eso, un estadio temprano, tiene tanta mortalidad, o la poca sobrevida. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen estadio. Y la actividad tiene que ver con el pronóstico. Claro, aquel que no tenga estadio más temprano, mejor pronóstico, ¿no? Estadio más rápido, peor pronóstico. Y ese pronóstico, ¿con qué tiene que ver? Con el nivel de metástasis linfática. ¿Muy bien? ¿Y dónde está ese nivel de metástasis linfática? ¿Dónde creen que está? En el mediastino. Entonces, esos que tenían en el año 97, estadio 1A, no era un estadio 1A real. Era para ese entonces era un estadio, porque no había los elementos diagnósticos suficientes como para poder detectar los pequeños ganglios en el mediastino. Entonces, ellos no lo veían, pensaban que no había, pero sí había. Entonces, todo nuestro esfuerzo va a ser de los investigadores detectar la presencia de ganglios medias. Ese es el tipo de asunto. Esa es una de las cosas peculiares del pulmón. Que no, obviamente, las personas no lo tienen, después ellos tampoco lo tienen. El pulmón, por la estructura vascular, los bronquios, las ramificaciones, los vasos. Entonces, los ganglios a veces son un poco difíciles de identificar. Y eso es lo que pasaba. Y eso ha ido cambiando con la clasificación del TNM, como luego vamos a revisar. El cuadro clínico, hay síntomas pulmonales como tos, puede ser seca, purificación, o si suceda hemoctórica o purulenta, si compromete la barrera de dolor, si hay obstrucción bronquial, rombos sibilantes, estridor, ¿no? Puede haber síntomas extrapulmonares como el derrame pleural, o compromete de la cava superior, o obstrucción esofágica linfática, si se altera la recursión de la disfonía, si se altera el frénico hipo, ¿no? O la cadena simpática, el síndrome de cabo ¿no? Igual hay síntomas extratorácicos que no son metástasis, simplemente como síntomas paramilitares, como la osteopatía pulmonar hipertrófica, como los dedos en la carbón, con patología crónica, pero también se puede ver cáncer. La neuropatía periférica, todo ese tipo de neuropatía, hay que desarrollar el cáncer. El síndrome de Ehlers-Danlos, como ya anticipación, hay pérdida de fuerza, ¿no? Y muchos se confunden con una miastenia, ¿no? Siempre que hay compromiso de neuropatía, busquen un síndrome para explicar como
patológicas y inespecíficas, ¿no? Cuando sospechamos de una metástasis, cuando hay ganglios supracervicales, cervicales, ¿no? Cuando hay dolor en el colon derecho, por compromiso del hígado, puede haber hipotensión, eosinofilia, por compromiso de las suprarrenales, hematuria, por compromiso del riñón, óseo, metástasis óseas y si hay compromiso cerebral, se llamamos entonces. Al cáncer de pulmón le gusta el cerebro, le gusta el hígado, le gusta las suprarrenales y le gusta la piel. Entonces, es donde tiene ese tipo de metástasis. Y la piel, con nódulos. Entonces, en el diagnóstico de unos exámenes imprescindibles, lo que hay que hacer, y exámenes complementarios, por ejemplo, si el paciente va a hacer una cirugía, hay que ver la función pulmonar, ¿no? Si el paciente va a aguantar una lorentomía o incluso una hidrotomía o una pneumotomía. Entonces, imprescindible es esto, aquello que sí o sí, como el hemograma, las pruebas de potasio, la función renal, ¿no? El páncreas, el tamaño del disco oral, como caso, fósforo, DHL, una radiografía de tórax, hay que hacer una radiografía de tórax de abdomen para ver si no hay metástasis, incluso cerebral, no solamente el pulmón, sino cerebral, tórax, abdomen, para ver hígado, riñón, cerebro, ¿no? Hay que hacer una broncoescopía para hacer un respirado, toma de muestras, ¿no? Y pruebas de función pulmonar, el paciente va a poder ser operado. La radiografía nos puede dar una alteraciones entre un 88%, normalidades en el vídeo, por ejemplo, acá vemos parenquimales, nódulos, ¿no? Igual una masa, nódulos menos de 3 centímetros, masa de 3 centímetros, acá alteraciones en el intestino, ensanchamiento del intestino superior, acá una masa pulmonar extendida, entonces es una característica o también compromiso celular. Entonces, se puede identificar alteraciones ciliares, parenquimales y de estructuras vecinas, como espino o diagrama, ¿no? Entonces tenemos un indicador positivo nodular, no bilateral, como es el cambio angioinvasivo, el síndrome del meastino quieto, cuando no se desplaza el meastino, pero hay una teleplasia, ¿no? Sale todo de lado, porque no hay desplazamiento. Lo más probable es que haya una obstrucción de la vía aérea. Es una obstrucción total, es una obstrucción parcial. Entonces acá se ve la transparencia normal pero que está disminuida, ¿no? Disminuida, pero no es un veranito total, es una teleplasia parcial, no es una lateral, a través de una obstrucción solamente del lóbulo superior. Hay un tumor en el lóbulo superior, que será anterior que el superior. Por eso que en esta revisión no ven un veranito total. Es igual una alteración en el estilo, ¿no? Igual ahí, imagen, ¿no? Compromiso celular. La tomografía es obligada en todo paciente, tiene que abarcar el cerebro, el abdomen, ¿no? Además, se puede valorar las estructuras vecinas, si hay derrames, si hay meastino, infiltración ósea. Puede ser una guía para una función transparental, o sea, una vista, o también una guía para una función transbronquial. Puede hacer una aguja, un bronquio, y también para decidir si se hace o no una terapia. Y también vamos a ver qué es útil para la estadificación de cáncer. Entonces el nódulo puede tener alguna forma. Cuando es redondeado, simple, redondeado, tiene la alta probabilidad de que sea bien. Cuando es no lobulado, articulado, intentada o con signo de halo, esperamiento, opacidad, con un virus limitado, alta probabilidad de que sea mal. Cuando es benigno, poligonal, esto porque lo tracciona, que es un componente fibrótico y tracciona. Este poligonal interrumpiano puede haber apariencia de benigno, no es autonómico, ¿no? Es sugestivo, pero donde tengan estos estipulados, modulados, intentados, posibilidades altas de que sean malignos. Entonces, además, una de las cosas importantes que se ha hecho en esto de la tomografía de alta resolución nos permite identificar lesiones pequeñas, ¿no? Que no se ven en la radiografía, sino que estos nódulos en virus determinados. Y este es un nódulo sólido, virus determinado sólido. Y mientras más sólido se hace
casi es más marino, la posibilidad de ser marino. El vidrio puede ser marino, pero también puede ser una hiperplasia dermatoidea atípica, o sea, una lesión premarina. Y cuando es mixto, aumenta. Si es sólido oscuro, aumenta. Entonces, es lo que ya se había mencionado en una lámina anterior, ¿no? El nódulo pulmonar, si es hiperplasia vidrio, hay reacción en tipo, vidrio más sólido, el invasivo ya es un poco más de sólido, el invasivo pero lipídico, predomina el nódulo sólido, el invasivo también sólido, ¿no? Y puede haber, o sea, el sólido, cuando está sólido, es la posibilidad de que ya esté el cáncer tipificado. Por ejemplo, ¿cómo se ve una hiperplasia dermatoidea, ¿no? Como un vidrio pegado así, en menos de 5 milímetros, alrededor de 5 milímetros, es una biopsia, esa es la hiperplasia, ¿no? Una lesión invasiva in situ, tenemos pequeñas, puede ser in situ, sobrevivirá 100%, ¿no? 100%, cuando son determinadas lesiones enfermas, invasivas, ¿no? Puede haber lesión acá, vidrio con un vidrio sólido, vidrio más sólido, es una hipótesis, ¿no? La lesión mínimamente invasiva sobrevivirá 100%, 5 milímetros, y aquí un componente de sólido, pueden ver ahí la tomografía, sólido con un vidrio integrado, un mixto. Esta es la biopsia, es una sobrevivirá 100%. Entonces, un avance que antes no había era la tomografía de alta resolución, que nos permite identificar lesiones en menos de 10 milímetros. Igual acá, el lipídico baja un poquito, es más agresivo, 90% a los 5 años. Pero lo importante es la presencia del componente sólido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, porque esto es que el componente sólido es marino, y el componente vidrio puede no ser marino. El mixto también es marino. Muy bien, pues, hay que hacer el estudio de escudo, si hay una función transtorácica, son estudios complementarios. El EBUS es la ecografía endobronquial, o el ultrasonido endobronquial. Ustedes han visto los hospitales, son microscopios que tienen una zona de eco conjunto, donde se hace una ecografía, con la idea de estudiar los ganglios en el medatino, eso que antes se fallaba. También se estudiaba con los ganglios con la medatinoscopía. La gamografía ósea para ver las metástasis óseas, ¿no? Igual que la gamografía con gallo, la tomografía cerebral o la tomografía con emisión cerebral. Entonces, estos son los estudios complementarios, sobre todo para, ya no para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma o de primario de pulmón con la mutación de no, esto es para ver la extensión, para hacer un estadial. Y lo más importante de esto, para este viaje, hace algunos años era la mediastinoscopía, era la que me podía identificar cambios de la mediastina. Hoy en día no es así, hoy en día es el EBUS. El EBUS es el elemento de elección para el estudio de mediastina. La broncooscopía se puede hacer broncoaspirado, filos y otros, una función aspirativa, un lavado, ¿no? Tiene rendimiento hasta el 90% cuando se mide el tumor. Pero cuando no se mide el tumor, cuando la acción más periférica, el rendimiento es bajo, 15%, 60%, 70%, ¿no? Pero podemos ayudar en algunas cosas, como la guía fluoroscópica. La guía fluoroscópica me puede hacer aumentar el rendimiento. Por ejemplo, es un tumor, una lesión puntual, igual que la mucosa ahí, una mucosa afiliada, el diagnóstico es amplio, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven un nódulo arriba en el lado izquierdo, es un nódulo, pero la tomografía lo del nódulo, obviamente, no vamos a llegar con la tomografía, no va a ser muy específico. Pero podemos ayudarnos con una fluoroscopía, que aquí llega y tiene una línea, y eso nos ayuda, ¿no? Ahí tomamos la biopsia y nos sale positivo para hacer si fuera no células pequeñas, podría ser quirúrgicas, no es células pequeñas,
cambio con el ataque a los bronquios, a simple vista no se ve, pero se pone una interfase como igual como la colposcopía, en la cual se puede cambiar de color, y eso toma las lesiones para la biopsia, ¿no? Igual acá, es lo normal, como uno ve una colposcopía a la luz blanca, como que es en los hospitales, pero si se toma la colposcopía, hay un color más negro, es lo normal. Toda la biopsia y puede tener esa clase. O acá ya hay un cambio, yo lo veo como está bien normal, lo veo con la fluorescencia y ya no pinta el verde acá. Entonces esto hago la biopsia un cáncer encima. En este caso el tratamiento es láser, o quemar eso con láser. ¿No? Cáncer encima. Entonces estos son los avances para lesiones tempranas en la vía aérea. Cuando hay nódulos que no se puede ver, están intermediarios o periféricos, podemos hacer la electroradiación. Es un elemento en donde referimos un microscopio en el tomógrafo y la cama, la camilla donde se ve el paciente es una placa electromagnética en la cual está sensada. Todo eso está sensado, está conectado. Esta camilla se echa, ahí se va a tomar todas las coordenadas del tórax, la tomografía del órgano, dónde está esto, y el broncooscopio también está conectado, se pone una sonda con una pinza, se mete y es un GPS. Te va a guiar a la derecha, a la izquierda, más arriba, más abajo, hasta que llegues al sitio para poder tomar el control de la. Eso se puede hacer con el broncooscopio, con una pinza normal o también con el electro, el guía electro. Entonces, para las lesiones de guías periféricas, la electroradiación es uno de los avances que se hace en la cirugía radiológica. Muy bien, entonces es así como podemos ir diagnosticar y tomar muestras para el tumor. El triaje, seguramente que el triaje ya le dije que tiene que ver con el TNM, ¿no? Bien, acá yo presenté el 97, era la quinta edición. Primero, esto partió con un doctor francés, que hizo su TNM, lo dijo en el 523, trabajo así. Luego, la Unión Internacional del Cáncer publicó los primeros documentos oficiales sobre clasificación de los triajes en el 97. Y el 97 ya es la unión con los japoneses y todo el mundo se reúne para la quinta edición, ya han visto los resultados, 61% de teoría de 250. Y luego fue cambiando, la sexta, la séptima, la octava, y ahora el 24 y el 25 se fue a la novena edición. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios en estas ediciones? Han sido de que no es lo mismo tener un T1, el T1 es un tumor de menos de 2 centímetros. Ya no es lo mismo tener uno de 8 milímetros que tener uno a 1.5 o a 2.5 horas. A pesar de que entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha subdividido. Inicialmente se subdividió de 1A y 1B. O sea, 1.5, menos 1.5 y 1.5 al revés. Hoy, en la octava, se ha puesto de 1A, B y C. O sea, menos de 1, de 1 a 2 y de 2 a 1. O sea, no es lo mismo. A pesar de ser que no es uno de los avances, o sea, la tomografía nos permite poder diferenciar si es 8 milímetros, si es 14 milímetros, si es 25 o 30 milímetros. No es lo mismo. Ya entenderán que si es de 8 milímetros, 9 milímetros, son esos que yo decía, sobrevive de 100%. Si es uno de 25 milímetros, puede tener hasta un 90%, 80%. Y la novena edición, una de las cosas también importantes es decir, estas ediciones también han identificado el N2. El N2 es la presencia del ángulo positivo negativo, y eso contraindica la cirugía. N2 positivo contraindica la cirugía, independientemente del tumor que tenga. Puede tener un T1A, pero si tienes un ángulo positivo en el negativo, ya no es un estadio 1, ya es N2 positivo, y eso no se olvida. De inicio no se olvida, ¿no? Ese es el avance que hay, ese es el avance, ¿no? Por lo cual ha mejorado la cirugía en un principio. Antes no había eso, era lo que mirábamos con los ojos simples. De 1, 3 centímetros, no hay nada, la tomografía no hay nada, no hay nada, no hay nada, azar. No, sí hay error. Lo que pasa es que no había cómo explicar. Entonces, lo que era un estadio 1 en realidad no era un estadio 1.
expresión 1A, 1B, 1C, ¿no? Menos de 1, de 1 a 2, de 2. Y el T2 igual, de 3 a 5, de 3 a 4, menos de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿no? El T2 será menor de 5. Igual, acá el N, el N2, metástasis ipsilateral en el menestino. El N1 es dentro del pulmón, o sea, es dentro del hilo pulmonar. El N2 es en media. Y acá están las diferencias que hay entre las cosas de la novena edición, ¿no? El N2, básicamente la presencia del N2. Esa es la verificación, como está, entre 1 dividido entre 1A, entre 1B y entre 1C. El T2 igual, de 3 a 5, de 3 a 4 y de 4 a 5. El T3 son de 5 a 7, pueden invadir la pleura, pero no invade ni la pleura, ni el intestino, ni el cardio, ni el suelo. El T4 es que ya puede invadir la galla, el intestino, la pleura, los vasos. Y estas son las cadenas ganglionares importantes, ¿no? Entonces acá la presencia es cuando el 4, el 10, el 7, el 4, el 10, 7, son las expresiones más importantes de las cuales se tiene que estudiar. Antes, inicialmente en la séptima edición, se hacía endoscopía. He gustado cuando las imágenes nos decían que hay un ángulo. Hoy en día, en la novena edición, no. Hay que hacer un experimento de todos los ángulos. De todo, así no se ve en imagen. Eso se hace en una sala de endoscopía, se mete en el y se lo deja a según el ángulo 4 y se le pincha. Se le identifica y se le pincha. El patólogo está grave y el patólogo mira si es algo que dice mala muestra. Como uno que tenga tejido linfóide, un linfocito negativo. Y yo estoy también negativo, ya, ese cambio está libre, no está. Vámonos al cuarto, nos dice, hay dos células positivas, dos células positivas, hay que, o sea, ya está como no hay esto, no hay 10, no hay 7, todos, entonces está aquí. Ese es un N0, ese es un N0. Si se encuentra acá en la estación 7, dos células, todos negativos, acá dos células, un cambio que acá no se puede. Entonces no va así. Va a tener que calcular y posteriormente se repite y puede ya. Eso es lo que ha cambiado la mortalidad. No solamente el poner el gano, sino es cómo lo buscas al gano. Y lo tienes que buscar de la manera en que yo te estoy diciendo. Muy bien. Eso lo dan. Y es como se puede poner los estadísticos. ¿No? El estadio 1A, el estadio 1A, N0, ¿no? Obviamente N0, no hay todos los 1A tienen opción con N0 tienen opción de opción. Esto ya hemos visto en parte cuando son puro ganglio, los nódulos pueden ser indivisibilizados, los ganglios bien definidos son las probabilidades de que sean no malignas o mayores cuando es subsólido o sólido, ¿no? La posibilidad de que sea un cáncer mayor. La sobrevida, como en la octava edición, estaba con 92%. El T1B, 82%. El T1C, 80%. Si bien está mucho mejor que ese 61% que el año 97, ¿no? La novena edición, esto todavía se ha llevado un poco más, alrededor del 95-96% de los ministerios de 1A por 1B. Entonces se demuestra el efecto, ¿no? En el impacto en la sobrevida. La sonografía de convicción de positones, un estudio de que
cambio punzado, ¿no? Está M2. Entonces, hay la aguja de Watt, que es una aguja en la cual se puede hacer los cambios, una mira, a través de la cabina se cumple su cambio. Pero hay que tener mucho conocimiento de toda la parte de velocidad. El EUS, acá, se puede ver el cambio bajo, se une a esta de la aguja, acá también comienza la aguja, y puede tomar velocidad. Acá los vasos, de esta manera en la dirección, es el EUS. Muy bien. La terapia farmacológica, antes usábamos el Taquicarcel, lo que era coordinado con Taquino, Taquicarcel, Carbotaquino, Penzicabina. Estas eran las mejores drogas que se usaban para cáncer pulmonar. Ahora ya está dirigido generalmente por las terapias con biológicos, de acuerdo a la caracterización genética. Esto ya se había demostrado, como poco a poco ha ido aumentando la sobrevida en los estudios, ¿no? Ahora hasta 92% con la octava y 97% con la sobrevivencia. Entonces es importante, nuevamente, para repetir ese lo que es el patólogo, viejes las mutaciones. Y ya hemos dicho de acuerdo a las mutaciones, si uno da una terapia dirigida, la sobrevida es mejor. Igual, si hay XPR, por ejemplo, si es ALK, fisoterapia, ¿no? Si es PA, situación, tengo la técnica. De acuerdo, ¿no? De acuerdo a la. Otra herramienta para el tratamiento de cáncer de pulmón está la radioterapia. Antes había la radioterapia convencional, que era daba una cantidad de radiación, pero no eran tan selectivas. O sea, dañaba el estructura, producía mucha memoria química. En cambio, hoy hay la estereotaxia. Es más dirigida, puede ser hasta en un solo pequeño territorio como un nódulo que respeta los tejidos adyacentes, no daña la sopa o no daña la tráquea, ¿no? E incluso se puede usar en lesiones tempranas. Lesiones tempranas, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, claro, pacientes de 50 años con un nódulo pequeño, de medio 1, N0, cirugía. Pero un paciente de 90 años con un nódulo, medio 1, que tenga demencia senil, Parkinson, con cama, lo operar, no, pero se le puede dar esterotaxia. Y eso se ha demostrado que es tan efectivo igual que la cirugía. A uno lo mandaríamos a cirugía, el otro no lo vamos a operar por las comodidades, tampoco lo podemos transformar. Probablemente eso sea un periodo de cirugía y hay la radioterapia de esterotaxia que se puede usar en condiciones tempranas en pacientes que no se pueden operar. Hay las cosas preventivas, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar. Esa es la mejor prevención. La situación de trabajo. Y después de 15 años de dejar de fumar, puede haber regresión de las lesiones metastáticas. E incluso que algunas claro, metastasis y metástasis, que son lesiones prevalentes, ¿no? La otra es el estigma, la detección temprana. ¿Y qué se demostró acá? Como la mamografía, que es la mejores estudios de mamografía para lesiones tempranas, en el pulmón, la mamografía la mamografía de bajas dosis. Una dosis, o sea, se bajó la dosis de la radiación para que no sea la misma, así se llama, de baja dosis. No es tomarse esa mamografía que es mejor, si alguno tiene su papá fumador, dice, no, tiene que hacer cada año su mamografía, porque se han dicho, porque es la manera de vivir, no, eso no es, es dañino. Mucha radiación es una de baja dosis, es tirar anticuerpos de baja dosis. Es anualmente en los pacientes que tengan factores de riesgo, o sea, familiares con cáncer, fumador más de 15 años, 20 y arriba por día, es
optar de ser el streaming. Una cosa es que te ponen uno, a todo les pido una geografía de todas las artistas que tienen un nombre. De repente necesitamos 5 nódulos, esos nódulos no es streaming, porque ya es un nódulo grande. Eso es la geografía de todos los cuando se identifican a mostrar un impacto en la realidad, un impacto en la realidad. Pero lo que podemos hacer es diagnóstico. Además, no te da, en cambio, cuando sí se hace una tomografía de baja dosis, es sí que el screening tiene que impactar en la mortalidad. El screening tiene que ser cuando se detecta algo en etapa crítica y que impacte en la mortalidad. Y se hizo un estudio en más de 50.000 casos, donde se comparó la grafía con cada 3 meses, la grafía y cada año la grafía de los 3 años. ¿Qué se vio? Que los pacientes que se detectaron nódulos con la grafía igual se murieron. O sea, en cambio con la tomografía sí disminuyó la mortalidad en un 20%. Entonces el estudio que se hace para el screening de cáncer de pulmón de alto riesgo es tomografía de bajo riesgo. Eso es, encontrar esos nódulos pequeños que hayan hecho referencia, que son pequeños derivados, pueden tener menos probabilidad de cáncer, ¿sí? Si en módulos sólidos o subsólidos, tienen mayor probabilidad de cáncer. Un nódulo biodegrado puede observarlo al año, 2 años. Si va cambiando, si va teniendo un componente de sólido, ese nódulo de sólido como este, con un poquito de algo, hay que intervenir. ¿No? ¿Cómo se interviene? En el momento puede ser la tomografía con creación, o una función real, o un nódulos, por ejemplo, medio irregular, medio irregular, altamente sospechosos. Y son lesiones que pueden, o sea, no son invasivas, ¿no? Muy bien, joven.